La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, por Xiao Xiang, Dongger, tomo 6, capítulo 10. Fenting reúne a 1000 exploradores en 5 grupos y lleva a cabo un asalto independiente. Utiliza el terreno familiar para llevar a cabo una guerra de guerrillas con el enemigo. Haz todo lo posible para interrumpir el reabastecimiento de las tropas enemigas y para atrapar a las tropas enemigas en el otro lado de las montañas Helan durante al menos 2 días. Un joven comandante asintió. Entendido. Murong, debes traer a 2000 reclutas recién reclutados, como una emboscada en el acantilado de Baisang. Abastécelos de cantos rodados y grandes troncos. 2 días después, cuando las tropas de suministro enemigas rompan la obstrucción de Fenting, Lao Mu les informará del siguiente paso. Entendido. Los 2 hombres reconocieron a la vez. Con un swash, Xu Shao abrió el mapa, apuntó con su dedo suelto en la región sudeste y con firmeza ordenó: Wu Danyu, traerás a 500 arqueros, escóndete en estos bosques y flanquea a los enemigos. Una vez que los enemigos comiencen a atacar, debes retirarte. Nunca luches de frente, ¿entiendes? El joven y atractivo Wu Danyu obedeció. No era un miembro original de la guarnición del emisario del suroeste. Más bien, fue reclutado en el ejército, después por He Xiao y el resto. Una vez fue bandido de renombre en las montañas Helan. General, si está bien con esto, puedo pensar en una manera de atraer al enemigo al lago de 1000 hielos. Estoy familiarizado con el terreno allí. Una vez que entren allí, no los verán de nuevo. Xu Shao pensó por un momento antes de decir: Juguemos de oído. Si las cosas lo permiten, te autorice a que te encargues de la situación. Wu Danyu se rió y respondió: Muchas gracias, general. He Shi, trae al tercer equipo para vigilar las murallas del norte de la ciudad. Coopera con el primer equipo en defender Shidu. Comandante He Xiao, dejaré las puertas de la ciudad de Shidu en tus manos. La totalidad de Yanbei te estará observando desde atrás. La mirada en los ojos de He Xiao se iluminó, se inclinó con respeto y se hizo eco al unísono con su hermano. No te decepcionaremos. El objetivo de esta batalla no es acabar con las fuerzas del enemigo. Llevaremos a cabo ataques a pequeña escala para perturbar la moral del enemigo y cortar su suministro de raciones. Esto hará que se retiren debido a la fatiga, retrasando el asalto a Shidu. El tiempo y la paciencia son nuestras únicas armas. Mientras duremos 7 días, los refuerzos de su Alteza llegarán. Xu Shao miró hacia arriba. Las luces brillaban en su rostro, dándole una sensación de otro mundo. Los jóvenes soldados miraron a la dama más joven que ellos, con determinación en sus ojos. La habitación era pequeña y las luces en su interior eran brillantes. Xu Shao extendió su mano lentamente y la puso sobre su pecho. Solemnemente, ella dijo: Todos, la batalla se acerca. No hay lugar para vacilación. El país está en peligro. Como soldados leales, es nuestra responsabilidad defender a los civiles. Independientemente de si ganamos o perdemos, no decepcionamos a Yanbei. No hemos defraudado nuestra conciencia. No dejamos caer la insignia sobre nuestras cabezas. Esta batalla determinará si vivimos o morimos. Todos, por favor, tengan cuidado. General, tenga cuidado. Más de 10 pares de manos imitaron el gesto de Xu Shao. Los vientos del norte rabiaron en el exterior. La habitación interior estaba muy iluminada. No muy lejos de las murallas de la ciudad, los enemigos habían afilado sus cuchillos. Xu Shao dio sus órdenes y los guerreros salieron lentamente de la habitación, asumiendo sus posiciones en el campo de batalla. Ella no estaba segura de si alguien viviría después de esta batalla. La batalla comenzó esa misma noche. Los guardias originales de la ciudad de Shidu se asustaron de su ingenio. Sin embargo, el inicio de la batalla no fue tan intenso como esperaban. Las fuerzas de respaldo del enemigo parecían estar restringidas, lo que causó que enviaran a las tropas de la primera línea a la espalda para la defensa. La formación en la parte posterior
se había roto con los ocasionales disturbios a pequeña escala. Xu Shao sabía que Feng Ting había tenido éxito con sus asaltos cerca de las montañas Helan. El ejército de Xia estaba en un ambiente desconocido. Hasta ahora no había tenido noticias de Yan Xuan y del segundo ejército. Dada la cautela de Zhao Yang, sería reservado en sus acciones. Su motivo para enviar pequeños grupos de tropas fue asegurarse de que las preocupaciones del enemigo fueran válidas y de que sus movimientos fueran restringidos. Como era de esperar, Zhao Yang fue un destacado comandante. Aunque Feng Ting había emitido un decreto oficial, Xu Shao cambió sus estrategias aquí y allá, formulando un plan concreto y complejo. Sin embargo, el asalto a las montañas Helan fue declarado un fracaso en el amanecer del segundo día. El plan original era defender la región durante 2 días, pero sus tropas no duraron ni un día. 1000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste fueron eliminados de la noche a la mañana. Ninguno regresó con vida. Debido a la derrota de Feng Ting, Mu Rong y Amu enfrentaron el asalto de las tropas de Xia antes de tiempo. La batalla comenzó desde el desayuno hasta el mediodía, cuando concluyó. El hermano de Amu escapó a la ciudad del Atajo y declaró el fracaso de la misión. Más de 2000 soldados murieron en la batalla, mientras que el resto se dispersó y nunca más se volvió a escuchar de ellos. El ejército de Xia estaba alborozado. Avanzaron a toda velocidad hacia las puertas de la ciudad de Shidu, pero se encontraron con una emboscada en los bosques de pinos en el camino. Un equipo de aproximadamente 500 personas se deslizó en el núcleo trasero del ejército de Xia, en tierra de nadie, logrando llevar a cabo 3 rondas de masacres. También lograron quemar la bandera central del ejército y la tienda central. El líder del equipo usó una flecha retráctil para perforar el punto de acupuntura de Tai Yang, del vicecomandante. Con un tirón, desalojó la mitad del cerebro del comandante Xia. El ejército de Xia cayó en ruinas. El líder del equipo los persiguió. Zhao Yang llegó demasiado tarde para evitar que esto sucediera. Por lo tanto, ese día, el ejército de Xia perdió 8000 tropas de élite. Todos se ahogaron y murieron congelados en las heladas aguas del lago de 1000 hielos. El ejército de Xia se enfureció. Enviaron 200.000 tropas, pero sufrieron una derrota humillante. Ni siquiera Zhao Yang pudo controlar los gritos de venganza dentro del ejército. Impulsado a la desesperación, no tuvo más remedio que seguir el ritmo de su asalto, centrando su vista en acabar con este equipo de 500 personas. Aunque el equipo de Wu Danyu fue superado en número, superaron al enemigo porque estaban más familiarizados con el terreno y el medio. A pesar de los esfuerzos del ejército de Xia para localizarlos, el equipo de 500 logró evadir miradas durante 2 días sin perder fuerza de voluntad para luchar. Se las arreglaron para ganar un tiempo precioso para la defensa de Shidu. Después de 2 días, Zhao Yang ordenó repentinamente que todas las fuerzas se retiraran. En medio de la confusión de las tropas de Yan Bei, el ejército de Xia concentró repentinamente toda su fuerza de 200.000 en despejar todo el bosque. En menos de mediodía, el bosque de pinos fue totalmente desforestado. El equipo de 500 de Wu Danyu estaba completamente expuesto al enemigo. Xu Shao estaba de pie en las altas murallas de la ciudad, observando cómo el equipo de Wu Danyu era tragado por el ejército de Xia, sin ninguna resistencia. No eran más que una pequeña ondulación en el lago, desapareciendo rápidamente. ¡Por la libertad! Un fuerte grito se extendió desde la distancia. Hubo un silencio mortal en la ciudad de Shidu. Los soldados se quitaron los cascos, habiendo presenciado morir a sus camaradas en la batalla fuera de la ciudad. Muchos experimentados lloraron en silencio. El sol brillaba en el cielo. Después de 3 días enteros, el ejército de Xia finalmente rodeó completamente la ciudad de Shidu. Si Tu Ying estaba de pie junto a Zhao Yang
diciendo con respeto: 14ª Alteza Real, he escuchado algunas noticias de los reclutas que capturamos. El ejército encargado de proteger la ciudad es la guarnición del emisario del suroeste, traidores de Xia. Su comandante es una mujer. Su nombre es Xu Shao. También es una rebelde de Xia. ¿Xu Shao? Zhao Yang pronunció las 2 palabras con calma. Cerró los ojos lentamente. Apenas había pasado un año. Sin embargo, sintió que era una eternidad. Recordó la noche en que Yang Xuan escapó de Zhen Guang y Zhao Chen mientras señalaba esa sombra. Su 7º hermano tenía talento, pero no sabía cómo ser adaptable. No era un adepto de la intriga por el poder. En estos tiempos caóticos, aunque tenía la capacidad de tener éxito, no podía tener un bastión en la corte. Sin embargo, Zhao Yang tuvo que admitir que el juicio de Zhao Che fue bueno. Basado en sus palabras en ese entonces, había llevado a la situación actual. Su Alteza, dijo Zitu Ying en voz baja. Por favor, emita la orden. Su viaje había sido arduo. Después de haber vivido en el palacio durante muchos años, nadie le había ofrecido ayuda, ni siquiera por un corto tiempo. El mundo no era compasivo. Había visto y experimentado demasiado. Las imágenes en sus recuerdos se desvanecieron. Con una mirada solemne, Zhao Yang dijo lentamente: continuemos a toda velocidad. Después de que hayamos violado Chidu, mata a todos en la ciudad y quema su bandera. Un silbido sonó. El viento sopló, causando que la bandera del ejército Xia volara en el aire. Todo lo que los obstruía debía ser eliminado. La ciudad de Chidu, su ejército, los enemigos, el parentesco, la debilidad, la vacilación y la conciencia. Bajo la luz brillante del sol, el ejército de Xia llevó a cabo el primer asalto de frente en la ciudad de Chidu. Miles de soldados cabalgaban sobre sus caballos, galopando a través de las llanuras. Los sonidos de los cascos de los caballos eran ensordecedores. El ejército de caballería estaba vestido con trajes militares ordenados. Las púas brillaban, mientras que sus espadas eran blandas. Su armadura reflejaba la luz del sol, dándoles una apariencia roja y sangrienta carmesí. Las águilas de Yanbei daban vueltas en el cielo. Los vientos fríos dispersaron la nieve en el aire, envolviendo al ejército en una capa de blanco. La vista parecía aún más intimidante. ¡Maten a los enemigos! Un fuerte y definido grito de guerra sonó. Los soldados de Xia activaron la señal para comenzar la batalla. El primer ejército de caballería empuñó sus espadas y las agitó sobre sus cabezas, corriendo hacia las puertas de la ciudad. Los de caballería pesada los seguían de cerca, mientras que los batallones de infantería los flanqueaban por ambos lados. Los arqueros, bajo la protección de las tropas blindadas, avanzaron y acamparon en la zanja, listos para atacar. El enemigo estaba en todas partes. Sus espadas, reconocidas como una de las armas más temibles del mundo, estaban en todas partes. Los soldados soltaron fuertes gritos, causando que el suelo temblara incontrolablemente. En comparación con los ruidos del ejército de Xia, hubo un silencio mortal en las murallas de la ciudad de Chidu. Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste esperaron tranquilamente en lo alto de las puertas de la ciudad, con sus armas, esperando la orden de atacar. El comandante He Xiao sostenía una ballesta en la mano, cargó una flecha afilada, cerró un ojo y soltó la flecha. El soldado en el frente del ejército de Xia recibió un disparo de su caballo. La fuerza de la flecha hizo que cayera al suelo. Solo se detuvo después de rodar 4 o 5 veces. El ejército de Xia se congeló por un momento, sorprendido por la fuerza aterradora de He Xiao. Sin embargo, salieron de su trance rápidamente, descontando este incidente como un hecho aislado. Recogieron su coraje y siguieron avanzando hacia las puertas de la ciudad. ¡A mi marca!, He Xiao gritó y levantó su mano. ¡Fuego! Los cielos de repente se oscurecieron. El sol parecía estar cubierto. Una densa ráfaga de flechas voló en medio del aire como avispones, a una velocidad aterradora.
volaron hacia las tropas de la capital real, que fueron proclamadas invencibles. La pesadilla descendió sobre ellos. Los soldados en el frente fueron golpeados por las flechas, cayendo de sus caballos y derribando a 3 o 4 soldados detrás de ellos. Los caballos de guerra se derrumbaron en el suelo con gritos de agonía que empezaron a sonar. Los soldados se convirtieron en objetivos de la vida real, con flechas incrustadas en ellos, haciéndolos parecer como puercoespines. La sangre manchó el suelo nevado de un rojo brillante. Zhao Yang frunció el ceño con fuerza, emitiendo órdenes de emergencia para la caballería pesada y los soldados portando escudos para reforzar la primera línea. Sin embargo, antes de que se acercaran, otra ráfaga de flechas voló hacia ellos. Los soldados de Xia estallaron en carcajadas. La caballería pesada hizo alarde de su armadura y se burló de las tropas de Yan Bei por sobreestimarse. Sin embargo, antes de que terminara su risa, las flechas atravesaron su armadura con una fuerza aterradora. Ni siquiera tuvieron tiempo para pedir ayuda antes de una estampida. Muerte, gritos de agonía, sangre fresca, cadáveres. Ante este aterrador asalto, nadie se atrevió a avanzar. Las tropas de primera línea fueron destruidas instantáneamente. Los oficiales de Xia sacaron sus espadas y mataron a más de 10 de sus tropas. «¡Carguen! ¡Después de mí!». Un comandante montó su caballo mientras gritaba y usaba su espada para golpear contra la armadura que cubría su pecho. Antes de que terminara su discurso de pasión, una flecha afilada atravesó su cerebro, causando que la sangre se derramara sobre la armadura corporal como una corriente. «Aquellos que se retiren, morirán. Los que se retiren, morirán. La oposición tiene apenas 10,000 personas. Una vez que crucen la colina de enfrente, serán reconocidos como héroes de guerra». Los oficiales cantaron en voz alta, encendiendo la pasión de sus soldados. Después de todo, eran las principales fuerzas de la capital real. Ante la adversidad, se negaron a retroceder, avanzando sobre sus caballos. Otro gran grupo de tropas avanzó, como una inundación imparable. He Xiao agitó sus manos una y otra vez, al mando de los arqueros. «¡Fuego! ¡Maten a esos bastardos!». «¡General! ¡General!». Un mensajero se apresuró a gritar. «¡Órdenes de la maestra! ¿Preparamos las catapultas?». Una fila de catapultas de más de 3 metros de altura fue llevada hasta la muralla de la ciudad. Estas no eran normales, eran más grandes, más gruesas y poderosas que las catapultas comunes, con 3 ejes adicionales como soporte, con un resorte masivo para propulsión. El rango sería más de 400 pies. Este rango sería el doble de una catapulta normal. Un soldado estaba en lo alto de las murallas de la ciudad, con la frente llena de sudor. Sus ojos se llenaron de desesperación enloquecedora. Sosteniendo una daga, rugió y cortó la cuerda que sostenía los brazos de la catapulta. El crujido de los manantiales comenzó a sonar cuando la catapulta entró en acción, con los espectadores contemplando con la boca abierta. Una roca tan grande como una piedra de molino fue lanzada al aire. Con un gran auge, se estrelló contra 2 caballeros de carga. Con fuertes chillidos, los enemigos se dieron la vuelta, solo para ver que no solo los soldados, sino también sus caballos, habían sido aplastados en una sangrienta papilla. ¡Viva la maestra! ¡Wow! En las murallas de la ciudad de Chidú, la multitud estalló en vítores. Desde que fueron atrapados por el ejército de Xia, esta fue probablemente la única vez que sintieron que realmente podrían ganar esta batalla. Ante semejante maquinaria de guerra tan poderosa, nadie mantendría el ingenio unido. Los soldados miraron a ambos lados e incluso se olvidaron de continuar con su carga. Sin embargo, esto fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Toda la fila de catapultas se lanzó al mismo tiempo, mientras una lluvia de enormes rocas llovía desde arriba. Esa escena era infernal. Lo que dispararon no fueron solo rocas normales.
Había unas piedras de molino de los hogares, gruesos pilares de madera de las casas e incluso miles de archivos de techo. Una docena de soldados fueron derribados por un objetivo masivo. Y al inspeccionarlos más de cerca, uno se daría cuenta de que era una estatua de león que generalmente se colocaría frente a grandes hogares. Ninguna armadura o escudo podría defenderse con tales armas. Las cuchillas se rompieron en pedazos, mientras las lanzas se reducían a mera leña. El ejército de Xia cayó sobre estos proyectiles cuando los soldados se convirtieron en una masa sangrienta de sangre y carne. Al ver eso, los ojos de Zhao Yang se pusieron rojos, mientras agarraba al oficial de logística del arma por el cuello y le gritaba a la cara: ¿Qué arma es esa? ¿Por qué pueden disparar hasta ahora? ¿Por qué es tan rápido? ¡Dime! Ese oficial era un hombre anciano cuyo cabello ya había empezado a ponerse blanco. Con mucha dificultad para respirar, se esforzó por explicar: Perdóneme, Su Alteza, realmente no lo sé. Inútil. Su Alteza, que se retiren los soldados. A este ritmo, ni siquiera podemos acercarnos. Situ Ying se acercó con una mueca. No se retirarán. Los ojos de Zhao Yang estaban llenos de convicción mientras ordenaba fríamente: Cualquiera que se atreva a retirarse, incluso un paso, será castigado con la muerte. ¡Adelante!, gritó desesperadamente el ejército de Xia. Cerca del castillo, la lluvia de flechas atravesó sus orgullosos escudos. Más lejos se oía el ruido de las rocas. Bajo este cielo, los gritos de la muerte eran las únicas voces que podían escucharse. Este conflicto duró 3 días y 3 noches. Al amanecer del 4.º día, los soldados de la ciudad de Chidú apenas podían creer lo que veían cuando el ejército de Xia entró en una derrota completa. Los reclutas de Chidú y los soldados de la guarnición del emisario del suroeste lloraron de alegría mientras gritaban al unísono: ¡El ejército de Xia se ha retirado! ¡Se ha ido! Las olas de éxtasis se extendieron desde las paredes. Xu Shao se sentó dentro de la sede y todavía estaba redactando órdenes. De repente, al escuchar las noticias de primera línea, esta mujer, que no había estado callada durante los últimos 3 días y 3 noches, se congeló. Sentada erguida, el sol abrasador que iluminaba la tierra hacía que pareciera casi un sueño. ¡Maestra! ¡Los soldados de Xia se han ido! ¡Somos victoriosos! Con su atuendo de mensajero, Ping Gan se apresuró mientras blandía felizmente la hoja que tenía a la mitad de su altura, pero en la entrada quedó aturdido. Lo primero que vio fue a Xu Shao, sentada en silencio ante la mesa con una expresión extremadamente tranquila, excepto que un claro cristal de lágrimas fluía de sus ojos. ¡Maestra! Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste pronto también atacaron. Secándose las lágrimas, Xu Shao se puso de pie y una vez más se tornó la líder decisiva que ellos conocían. Saliendo de las puertas, una ola de vítores estalló. Independientemente de los civiles de los soldados, se agruparon a su alrededor mientras informaban alegremente de la situación. Ella podía entender su entusiasmo, porque tal hazaña era suficiente para que cualquiera estuviera orgulloso. Enfrentando a 200.000 élites con unos 10.000 soldados mal equipados, habían perdido menos de 200 hombres, aparte de los 3.500 iniciales que fueron enviados. Con esa miseria perdida, mataron a más de 50.000 enemigos y rompieron 17 cargos. Con eso, la guarnición del emisario del suroeste sería catalogada como una de las unidades de élite de este continente. La batalla de Chidú registrará para siempre en la historia como uno de los puntos decisivos de las campañas del norte. Esa noche, mientras los 2 ejércitos descansaban, Xu Shao no había compartido la emoción de esos oficiales. Sabía que la derrota de Zhao Yang contra ella se atribuyó
simplemente a su falta de familiaridad con sus tácticas y maquinaria avanzada. A partir del día siguiente, ajustaría sus tácticas en consecuencia, y sería imposible lograr una victoria tan fácil a partir de ahora. Además, el oficial de logística de armas acababa de informar que en la intensa batalla, más de 300 sets de ballestas de Paitán habían sido dañados. Eso fue más de 3/4 partes de todo el arsenal. Más de la mitad de las flechas se habían agotado. En cuanto a las catapultas, mientras que las dañadas podían repararse, la ciudad entera ya estaba estéril, excepto por algunas ollas incendiarias que quedaron. Había pocas municiones en la ciudad. En primer lugar, la mayoría de las armas aquí se fabricaron y almacenaron apresuradamente cuando Xu Shao anticipó que Chidú se convertiría en un lugar estratégico. Como era de esperar, estas armas fueron realmente útiles. Xu Shao se frotó las sienes mientras fruncía el ceño ante el mapa. En repetidas ocasiones, consideró varios métodos de defensa. Ping An entró silenciosamente en la habitación e intercambió la taza de té. Al ver que el carbón de leña de la chimenea ya se había agotado, rápidamente fue reemplazado por un nuevo lote. Ping An, ¿qué hora es ahora? El niño levantó la cabeza y respondió: Maestra, ya son las 9 de la noche. Debes descansar un rato si puedes, ya que no has dormido durante muchos días. Luchando por mantener sus ojos inyectados en sangre, Xu Shao se recostó en el escritorio y dijo: Llámame cuando sean las 11 de la noche. Entendido. No mucho después de que ella se durmiera, llegó una llamada urgente. Ping An susurró irritado: La maestra acaba de dormir. ¿Qué asuntos tienes? ¿No puedes esperar hasta el amanecer? Ping An, déjalos entrar. Maestra Chu. 4 jóvenes soldados entraron a la habitación. Cuando el líder se acercó, explicó: Somos subordinados de Lady Yu. Lady Yu recibió su mensaje y nos envió. ¿Lady Yu recibió mis cartas? Xu Shao estaba extasiada mientras se levantaba. ¿Qué dijo? ¿Cuándo puede enviarnos refuerzos? ¿Hay algún detalle sobre su despliegue? Maestra, la señora no mencionó nada. Simplemente dijo que tienes que dirigirte inmediatamente a la ciudad de Lan y tiene algo urgente que discutir contigo. Xu Shao frunció el ceño mientras preguntaba lentamente: ¿Qué dijiste? Maestra, la señora informó que debe dirigirse inmediatamente a la ciudad de Lan para discutir asuntos de importancia con ella. El soldado repitió sus palabras con cuidado. Xu Shao asintió. ¿Ella dijo algo más? No, maestra, no. El soldado respondió: Oh, por supuesto. Por favor, espere un momento. Voy a empacar mis pertenencias. Xu Shao asintió. Ping An, ven aquí. Trae mi abrigo de mi habitación. Ping An frunció el ceño, pero fue sorprendentemente agudo, pues no dijo nada y se dirigió a la habitación interior. En este momento, uno de los soldados agarró la mano del niño cuando él levantó la cabeza y dijo: Maestra, no hay necesidad de eso. Ya lo hemos preparado todo. Podemos irnos ahora. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la mano de Xu Shao se extendió. En un destello rápido, una piedra de tinta salió volando y golpeó al soldado directamente en su brazo. Con un fuerte chasquido, los huesos de este soldado definitivamente se habían roto. Pero a pesar del inmenso dolor, este soldado ni siquiera gritó. Ping An era agudo. Con un rollo para esquivar a los otros soldados, saltó por la ventana. ¡Captúrenla! El líder vio que ya habían sido expuestos, por lo que decidió deshacerse de su pretensión. El grupo se abalanzó sobre Xu Shao y era obvio que todos eran magistrales en artes marciales. Los movimientos de Xu Shao eran extremadamente rápidos. Con un movimiento de su brazo, la daga que estaba oculto en su brazo cayó al suelo. En un instante, la hoja se pegó al asaltante, pero ese hombre simplemente gimió cuando logró evitar lesiones en sus signos vitales, y el golpe simplemente golpeó en sus hombros.
Xu Shao se apoyó en el escritorio y con una patada pisó el estómago de otro asesino. Ese hombre voló hacia atrás y se estrelló contra las estanterías. Los 2 jarrones que se colocaron en los estantes cayeron y se rompieron en 1.000.000 de pedazos. En este instante, la puerta de repente se abrió. Más de 30 guardias irrumpieron y con unos pocos movimientos rápidos suprimieron a los asesinos. Todos estos hombres fueron nombrados por Yang Xuan como sus guardias personales. Song Shifeng, el líder de los guardaespaldas, se acercó y le preguntó con ansiedad: «Maestra, ¿está bien? ¿Te lastimaste?» «Estoy bien». Xu Shao negó con la cabeza y solemnemente dijo: «No intentaron matarme». Al acercarse, Xu Shao miró al líder de los asesinos e interrogó: «¿Quién te envió?» Ese hombre sonrió amargamente. Había oído hablar de que Lady Chu era muy hábil en artes marciales. Hoy, después de haber experimentado personalmente, finalmente puedo decir que no son solo rumores. Dime la verdad y consideraré dejarte ir. Maestra, todas mis palabras son verdaderas. Si no me crees, tampoco tengo elección. Xu Shao frunció el ceño confundida, cuando innumerables pensamientos pasaron por su mente. Dándose la vuelta, le preguntó a Song Shifeng: ¿quién los dejó entrar a la ciudad? La expresión de Song Shifeng no era natural, ya que respondió en voz baja: «Este sirviente no lo sabe». Xu Shao miró a izquierda y derecha y de repente preguntó: «¿Dónde está Ping Gan?» «¿Ping Gan?» Song Shifeng preguntó. «Yo no lo he visto». «¿No lo viste?» Los ojos de Xu Shao brillaban con duda mientras miraba a Song Shifeng. De repente, sonrió suavemente y dijo: «Oh, él podría haber ido a pedir ayuda. Probablemente se dirigió a la guarnición del emisario del suroeste y te extrañó. ¿Vamos a echar un vistazo?» Con un zumbido, una docena de cuchillas brillantes fueron colocadas contra su cuello. Song Shifeng sonrió amargamente y dijo: «Como ya lo has adivinado, no necesito actuar más». La expresión de Xu Shao se volvió frígida cuando Song Shifeng desató a los 4 hombres. Si solo las miradas pudieran matar. «Maestra, lo siento. Shifeng está simplemente siguiendo órdenes. Si había algo que te molestara, por favor, perdóname». Xu Shao preguntó con calma y frialdad: «¿Para quién trabajas? ¿El gremio de Datong o el imperio Xia?» Song Shifeng se inclinó con deferencia. «Cuando lleguemos a nuestro destino, lo entenderás». El hombre se acercó. «Este sirviente entiende que la maestra es realmente hábil. Realmente no tengo otra opción, por lo que busco tu cooperación». Habiendo dicho esto, le vendó los ojos a Xu Shao y la amordazó antes de atarla, restringiendo todos los movimientos. «Muévete», ordenó Song Shifeng. La multitud se fue. En poco tiempo, apareció un carruaje. Xu Shao fue subida al carruaje y se dirigieron rápidamente hacia el norte. «Deténganse. ¿Quiénes son?» Song Shifeng se sentó sobre su caballo y respondió: «Soy el jefe de los guardaespaldas de la maestra Chu, y este es el mensajero de la ciudad de Lan. Nos dirigimos hacia la ciudad de Lan. Esta es la prueba del maestro Chu». Al ver que era Song Shifeng, los soldados cambiaron inmediatamente su actitud. «Así que es el maestro Song. Por favor, espere un minuto. Abriré las puertas de inmediato». Las puertas del norte no eran un campo de batalla. El personal que custodiaba las puertas eran los guardias originales. Song Shifeng preguntó: ¿no están revisando las órdenes en la bandera? «General, ustedes dan las órdenes. ¿Por qué revisaría eso?» «Muchas gracias, hermano». El último destello de esperanza en el corazón de Xu Shao se extinguió. El caballo de guerra galopó en el clima frío. Xu Shao se sintió fría por dentro. Sin ella, ¿qué pasaría con la ciudad de Chidú? Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste
¿Sentirían que habían sido abandonados nuevamente? En cuanto a los civiles, que habían confiado tanto en ella, ¿a dónde irían? Traducción al español. Akatsuki, mi castillo de arena. Blogspot.